Buenos días a todos. Espero que hayan tenido un buen descanso durante el 4 de julio. Fue una semana muy complicada la semana pasada. Creo que pueden haber tenido un montón de alertas mientras veíamos esta ley de reconciliación. Iba pasando desde el bosquejo a diferentes bosquejos y fue evolucionando hasta que la aprobó el Senado el lunes y después la Cámara lo aprobó creo que el miércoles de la semana pasada. Y en mitad de las dos también hubo el presupuesto del Estado y después se firmó el viernes pasado. Así que estamos en una semana, esta semana que llevamos hablando desde esta ley, que llevamos hablando desde enero y se va a convertir en ley en una semana. Y voy a empezar con las buenas noticias y todas las cosas que creo que van a ser importantes según seguimos adelante, porque nuestro trabajo no ha terminado y no nos vamos a ir a ningún sitio. Hay ciertas cosas que sabemos que hay en la ley y hay muchas cosas que no están claras y seguimos habiendo debate en los meses que vienen. Y las buenas noticias es que todos esas, ustedes donde hacen las decisiones, son todas esas que las personas que abogan por los derechos tienen muchas cosas que decir. Tengo algunas otras cosas que pueden también estar en el horizonte. Entonces empezamos con las buenas noticias, porque hay algunas buenas noticias. El presupuesto estatal se firmó antes de que el Congreso aprobara esta ley y eso es importante por un par de razones. Lo primero es porque ese presupuesto estatal incluye 1.400 billones aumento a los programas de Medicaid de Wisconsin y ese es el costo para continuar haciendo lo que estamos haciendo ahora durante los próximos 2 años. La legislatura y el gobernador dijeron: vamos a empezar con unos fondos básicos que creemos que es suficiente para seguir con lo que tenemos que hacer hasta el próximo presupuesto. Y después, si las cosas cambian a nivel federal, entonces podemos tomar decisiones, pero no vamos a recortar nuestro programa de Medicaid antes de saber qué es lo que viene del gobierno federal. Eso es algo muy importante. Parte de ese costo para continuar es pues la de los pagos mínimos para cuidados en casa y en la comunidad. No incluye a todos. Creo que las casas de una o dos habitaciones para adultos no forman parte de eso. Algo de empleadores, proveedores de empleo tampoco está ahí, así que no fue un reflejo exacto de todo lo que hay, que es importante para seguir nuestros programas basados en la comunidad. Yo simplemente señalaría que nuestra organización siempre ha apoyado incluir a todo el mundo en eso, si eso es una cuestión de para abogar por ello y que no tuvimos ese éxito hace 2 años, mientras ese éxito, ese mínimo continúa, y voy a reconocer también que no continúa para todo el mundo, y pueden ver que cuando hay algo, leyes porque nos aboga, a veces esas leyes siguen adelante. Eso también es también para los éxitos en el abogar por estos derechos. Así que el presupuesto también tiene algunos aumentos para algunas tasas de Medicaid que son muy importantes para las personas con discapacidad y para adultos mayores o todos los que están en casas, en casas y en servicios con la comunidad. Las otras cosas, si han estado prestando atención a estas presentaciones, se han escuchado hablar de impuestos de proveedores y el deseo de que esta ley de reconciliación cambie lo que los estados pueden hacer. De eso lo conseguimos. Wisconsin ha aumentado ese impuesto para los proveedores al máximo que se puede antes de que el Congreso firmó la ley. Eso significa que sacamos más de 1.000 millones de dólares para hospitales al hacer ese cambio ahora.
y no va a compensar por todas las cosas que van a ocurrir, pero lo que significa es que ahora mismo estamos en la mejor posición que Wisconsin puede estar con un sistema de fondos y maximizar la cantidad de dólares que pueden llegar a través de los impuestos de los proveedores para poder afrontar el futuro y hacernos a la idea de que cómo va a ser. Es muy importante que Wisconsin no cartó los programas de Medicaid ahora porque sabemos que hay muchas partes de la ley federal, que vamos a hablar luego de ella, que van a crear problemas si no tener suficientes fondos para en el presupuesto del Estado y cosas que antes que los estados no tenían que pagar por ellas. De nuevo, ese es otro problema de presupuesto para los estados, porque si tienen un costo que no esperaba, eso significa que no estaba en tu presupuesto. Y eso puede, antes de fomentar esos fondos, antes de tener que hacer cortos, va a poder, quizás puede aminorar las decisiones que va a haber que tomar. La otra gran cosa para nuestro estado, que nuestro gobernador actual y el director de Medicaid no quieren ver que la gente pierda cobertura de Medicaid. Así que tenemos una administración que está pensando desde el argumento de qué es lo que podemos hacer para asegurar que hacerlo lo mejor posible para hacer el mínimo daño posible. Eso no es cierto en todos los estados, no es así en todos los estados. Hay otros estados que van a tomar decisiones muy diferentes. Quizás pueden ser más indiferentes sobre si la gente pierde o no cobertura. Pueden, de hecho, quieren que cubrir a menos gente en Medicaid. Pueden no tener el dinero para hacer las inversiones en sistemas que podría ayudarles a hacer el mejor trabajo posible. Y Wisconsin no es ese estado. Ya estamos haciendo un buen trabajo en muchas áreas en cuanto a elegibilidad, a la fuerza laboral que tenemos en los condados que están diligentemente ayudando a las personas, tratando de ver qué programas están trabajando y ver en situaciones individuales. Y es un crédito para nuestro estado de que quieren asegurarse de que Wisconsin solo está haciendo lo que tiene que hacer y vamos a intentar hacer cambios que afectan a la mínima cantidad de gente posible y no hacer las cosas más difíciles de lo que tienen que ser, porque algunos de los cambios de los que vamos a hablar están diseñados para hacer las cosas más difíciles con la intención de que la gente no va a poder hacerlo y por lo tanto perder su cobertura. Esas son dos cosas positivas. Las otras cosas que en las que estamos empezando, que no es cierto en otros estados, es que tenemos un programa de Medicaid muy fuerte, que es en el que se ha invertido durante décadas. Así que Wisconsin ha decidido que los programas en casa y en la comunidad es la manera de hacer las cosas y llevan ya 30 años haciendo eso. Tenemos infraestructura de cuidados, las personas que abogan por el sistema, hay gente que trabaja ahí y la gente que utiliza ese sistema. Creo que todos podemos estar de acuerdo que nos gustaría ver algunas cosas diferentes y estamos en un lugar en el que quizás podemos evolucionarlo para algo que funcione mejor, pero muchos estados están comenzando desde ese punto de partida con listas de espera, por falta de proveedores, de lo mismo también para los trabajadores, la falta de trabajadores que afecta a todos los estados y eso les pone en una posición mucho peor en términos del impacto para la gente que necesita esos apoyos. Si ya están empezando con un sistema que no cubre lo que la gente realmente necesita en su comunidad. Tenemos mucho que perder, pero la otra ventaja que tenemos es que tenemos una gran cantidad de gente que se le están recibiendo ayuda por Iris, Family Care y CLTS y otros programas de Medicaid, así como mucha gente
que son pequeños negocios que proveen esos servicios para la gente y entienden los retos que tiene la gente para conseguir lo que necesitan. Y también tenemos un sistema muy fuerte de trabajadores del condado, incluidos personas de discapacidad y de personas mayores, la gente del DRC, que realmente hacen mucho del trabajo que no se ve para hacer que el sistema funcione como está funcionando ahora y entienden los escenarios de la gente que entran a través de las puertas para recibir ayuda. Todo eso son muy buenas noticias porque parte de lo que vamos a necesitar hacer ahora, a partir hasta no sé cuándo, es ayudar a la gente a entender lo difícil que nuestro sistema es y cuáles son las barreras y por qué Wisconsin necesita ser inteligente sobre esto y tomar decisiones que ayudan a que ese sistema que ahora es difícil, que sea más fácil, especialmente si pensamos en tener que potencialmente añadir más trabajo y más trabajadores que necesitan un nivel de conocimiento para implementar cambios. Va a ser muy importante para los legisladores estatales, no solo para las personas que participan en el programa, y ese es un problema. Hay una base de personas en cada una de las personas que les afecta el Medicaid, y esa experiencia es muy importante para los legisladores estatales, igual que la experiencia de los condados y el ADRC, los trabajadores del condado, que ahora que están poniendo atención para ver si son elegibles o no y ayudar a la gente a entender qué como documentación necesitan, verificarla e interactuar con el seguro social, todo eso, hacer todo eso, todas las cosas que creo que muchos legisladores son conscientes de ellas, que están ocurriendo y no creo que sean que también lo ha hecho Wisconsin. Va a ser algo muy crítico porque en algún momento va a ser fácil que Wisconsin va a tener que pedirle a los legisladores más dinero para mejorar los sistemas o tener más trabajadores para hacer el trabajo bien. Hacer algo de esta educación para que entiendan cómo son importantes estas inversiones para que la gente pueda quedar con su cobertura del seguro médico y por qué es importante para todo el sistema y por todos los grupos que están pagados por Medicaid. Vamos a tener que ver una que otra vez en los siguientes años qué estamos haciendo en tomar las buenas decisiones para tener éxito desde el punto de vista que la gente puede solicitar y puede estar en Medicaid de una manera factible y con bastante tiempo. También tenemos mucha gente aquí están del otro estados, pero mucha de esa información va a ser relevante para ustedes, pero quiero recordarles que hay muchas provisiones en la iniciativa de ley y ahora la ley, este, no se aplica a Wisconsin. Hay muchas, eh, eh, este, hay muchas provisiones que han estado, tienen un impacto sobre la cuestión de Medicaid. Y quiero que la gente sepa eso. No vamos a cubrir todo lo que está en la nueva ley. Vamos a cubrir lo que estamos viendo que es importante y luego va a haber muchas cosas que vamos a seguir, vamos a continuar la discusión. Vamos a decir que tenemos muchísima gente que han abogado, que ha habido mucha gente que han compartido sus experiencias, sus historias y que han dicho las cosas que han podido como disminuir
la cantidad de palabras para sus legisladores. Si ellos no han escuchado, no es culpa de ustedes. Hay muchas cosas que podemos hacer ahora que puede cambiar las opiniones de los legisladores, pero que ellos podemos forzar a ellos cambiar sus decisiones. Ustedes han hecho muchísimo trabajo y aunque no pudimos sacar todo de esta ley, las cosas que causan daño, hicimos muchísimo trabajo. Tenemos que decir, hay una victoria y tenemos un grupo bastante fuerte que son personas de, de- que pueden ayudar a la gente a entender qué hay en esta ley y pueden conectar los cambios y podemos decir qué es lo que va a pasar. Aquí vamos a empezar algunas cosas que ustedes pueden hacer ahorita. Como dije, tuvimos una conferencia de prensa ayer y hay un artículo bueno. No lo pude ver, poner en mis, mi webinar, pero era una conferencia de prensa buena en el Capitolio. Tuvimos una persona con una discapacidad que decir, esa persona decía, yo soy el programa y hemos estado peleando por las cosas que necesitamos. Tuvimos dos especialistas ahí que hicieron un impacto muy grande para la prensa porque es ellos estaban, diciendo: "¿Qué son las barreras para las personas? Qué difícil es, solicitar y estar en este proceso". También tuvimos una persona que tiene un pequeño negocio y que estaba hablando de que esta persona estaba hablando como no podía conseguir un programa para dar seguro médico a su gente y como el marketplace es muy importante para esta persona y esos cambios le dijo, ay, a mí me preocupa, ¿cómo van a, este, ¿cómo voy a proveer para las personas en mi programa de cuidado de niños pequeños? Entonces, hay muchas personas que tienen pequeños negocios donde no pueden dar seguro médico a las personas que quieren. Pero también hay que entender que esos negocios son importantes para que puedan trabajar y puedan entrar las familias en esos programas, en esos pequeños negocios. También tuvimos algo de prensa y tuvimos gente de las oficinas de los legisladores, porque se nos olvida que se nos olvida que hay cosas que sabemos, que muchas cosas no conocen las personas que no han tenido relación con gente que tiene Medicaid. Una persona hasta imprimió una cosa de la solicitud para Medicaid, que es de 42 años, y lo trajo y le dio a las personas. Muchas personas no lo habían visto y era una revelación a estas personas de qué tan complicado es nuestros programas. Y la idea de hacerlo hasta más difícil ya se vio. Es un muy buen tiempo de pensar en todas las cosas que nos hemos olvidado, las cosas que hacemos
vamos a cuantificar hoy y ayudar a la gente que entiende qué es el trabajo de nosotros. Si usted es un cuidador de algún familiar, todo el tiempo que usted está gastando para hacer que funcione su vida, y hay que hacer entender si usted no estaba haciendo este trabajo, este, un profesional tendría que tomar ese papel. Usted como cuidador, hay que pensar, como cuidador, hay que pensar qué tanto tiempo toma para coordinar las citas, qué tanto tiempo toma, sobre el teléfono para corregir cuestiones del papeleo. Para ustedes que son cuidadores, todo ese tiempo en el plan de cuidado donde, coordinando los apoyos, naturales. Eso, todo eso tendría que ser cubierto por el sistema. Y todo eso es tiempo que no se ve la gente y de alguna manera no es documentado. El transporte, no había muchas veces ayer, se acordó y se decía que tanta gente que está cubierto por Medicaid no manejan, pero usted puede ser cuidador que está llevando a la gente donde tiene que dar a su trabajo, a una cita médica. Todo eso, ese nivel de cuidado no se nota y no está documentado por el sistema. La preparación de comidas, la preparación de los medicamentos, todas estas cosas son importantes. Hay que mostrar para decir, eso es lo que cubre el sistema. Hemos tomado muchos meses. Hay gente que ha visto, los cuidadores, cómo hacer funcionar este sistema, pero si no tiene suficiente ayuda, no se va a destruir el sistema. Y los legisladores necesitan saber qué tan delicado es ese sistema y cómo las decisiones que tomen los estados van a tener una influencia muy grande a la gente que tiene Medicaid y también la gente que usa el Medicaid y los proveedores. Y ahora es tiempo de ver qué hay que hacer cuando hay menos ayuda. Eso es, he tenido gente, eso va a ser la diferencia que puedo trabajar o no. Y creo que es importante que cuando hablamos de esta ley, hay unas cosas que, que se supone, suposiciones, y eso hemos escuchado de los legisladores. Hay, hay muchas suposiciones. ¿Quién está en Medicaid? Y que están diciendo, ay, no hay consecuencias para la gente que tiene Medicaid. Y, y los legisladores pueden decir eso. Algunas personas les creen porque mucha gente no entienden que la gente con discapacidades que son más grandes, tienen, pues tiene que luchar mucho para conseguir los beneficios. Em, los legisladores no ven lo que nosotros ven. Y esta falta de conocimiento, ese conocimiento es el trabajo, ha sido el trabajo de todo. Todo el trabajo que va a hacer como estable el sistema y todo eso como que está escondido.
a la vista de la gente. Tenemos un sistema, pero no necesariamente se ve que la gente está viendo que se está cuidando a esta gente. Y hay que, la gente quiere. Cuando tienes que estar en la pobreza para conseguir los servicios que necesitas. Creo que cuando pensamos en nuestros vecinos y en nuestros miembros de la comunidad y los miembros del consejo del condado, gente con la que interactuamos, tener en mente que tienen asumen que no pueden asumir que todo está bien porque no les hemos dicho qué es que el esfuerzo que hay que hacer en el sistema actual para conseguir un cierto nivel de cuidado, ni siquiera lo que la gente necesita. Les vamos a pedir ayuda en las próximas semanas. Parte de lo que va a tener un gran impacto mientras pensamos en lo que significa decir, implementar o probar los requisitos de trabajo, los exámenes. Hay muchas cosas que son muy importantes en esta ley, vamos a hablar sobre ellas. Y mucha gente que no cae exactamente en tres categorías de exención o trabajadores de trabajo. Mucha gente que tiene que son situaciones bastante comunes. No hay ninguna decisión y no hay ninguna certeza en la ley sobre cómo manejar esas zonas más grises. Así que va a ser muy importante que nos recopilemos un poco qué pasa con este caso. O se supone que yo estoy incluido aquí o yo no soy de a quien estaban pensando incluir. Eso puede ser muy útil no solo para ayudar a los legisladores para que entiendan que esto no está claro, sino también para influenciar a la gente en los centros de servicios de Medicaid que están tomando las decisiones sobre qué es lo que hace, sobre algunos de los escenarios que sabemos que son bastante comunes. Y por eso digo que quizás tengamos cosas que se aprobaron en esta ley, pero hay muchísimas decisiones sobre cómo se pueden implementar esa ley. Si tenemos éxito en influenciar algunas de esas decisiones, puede cambiar a quién le aplican esos requisitos o no y cómo la gente puede documentarlo. Por supuesto, yo estoy en el lado de vamos a impactar a la cantidad mínima de personas posible y que sea lo más fácil posible para ellos el cumplir con esos requisitos. Estamos pensando en una encuesta a nivel estatal. Esta es la que juntamos para hoy y creo que Beth le iba a poner un enlace para ella. Una de las cosas en las que estábamos pensando como organización y sobre es una estrategia, es ayudar a la gente a ofrecer de una manera sencilla que que hemos escuchado de 1.000 personas en el estado y están diciendo muchas de lo mismo, muchas cosas son la misma cosa que están diciendo. Eso es algo que estamos diciendo, algo que se convierta en algo que podemos tomar y llevar a nuestras agencias estatales, a nuestros representantes estatales para seguir con esa conversación. Estamos mirando cómo hacemos las preguntas correctas, porque muchos de ustedes han estado conectados en este proceso durante mucho tiempo. Estamos pensando también en qué pueden llevar a gente que no han estado tan involucrados, qué es lo que les pueden decir, cuál es una manera sencilla para la gente para empezar a participar y empezar a ser parte de esto. Les voy a decir una encuesta de la estrategia de por qué hacer una encuesta, porque sabemos que tenemos que esta conversación tiene que seguir y que ustedes
tienen las personas que tienen en su vida que pueden necesitar algo sencillo para hacer o quizás necesitan una mejor comprensión de lo que significa esta ley para la gente ahora que está aprobada. Nuestra organización también va a empezar conversaciones comunitarias, como una encuesta estatal. Estamos a nivel estatal y es el momento para nosotros para estar pensando en los próximos 5 años. Sé que es pensar a muy largo plazo. Casi no puedo ni pensar en qué va a pasar mañana, pero muchos de los cambios en esta ley van a ocurrir en los próximos 5 años. Así que queremos asegurarnos de que estamos esforzándonos para hacer las cosas cuando están pensando sobre el futuro de Medicaid, sobre el futuro de los apoyos de Medicaid, de todos, que es posible para las personas con discapacidad para tener una vida que que sea plena para ellos. Estas son encuestas, van a ser virtuales, vamos a tener dos de ellas. Y Beth tiene ahí los enlaces para registrarse. De nuevo, estamos pensando en cómo podemos tomar lo que estamos escuchando de ustedes y reportarlo como una reflexión de la experiencia de la gente. También estamos hablando sobre estas sesiones regionales y otras cosas. Estamos hablando de cosas que están ocurriendo ahora, pero una estrategia que estamos pensando en términos de cómo ayudamos a las personas que abogan por esto, que sigan involucrados y hagan cosas que sean importantes, según seguimos adelante. Entonces vamos a seguir más cuestiones, acciones que se pueden tomar. Si han asistido a estas presentaciones antes, hemos hablado mucho sobre cómo mucha gente, incluso aunque sea en lo que nos centramos durante 7 meses ya, que hay muchísima gente que realmente no han estado al pendiente de esta ley y no saben ni qué hay ahí. Los legisladores también son parte de ese grupo, incluso algunos que votaron por esta ley. Y el otro punto importante es cuando la gente aprende que esta ley hace estos cambios tan importantes. Cuanto más aprenden sobre ello, menos les gusta, cuanto más saben de ello. Tenemos un público mucho que seguimos necesitando hablando con ellos, necesitando hablar con ellos. Hay personas que se han estado conectando con los miembros del Congreso. Algunos parece que están diciendo, "Oh, no sabía que eso estaba en la ley", cuando están recibiendo algunas de sus votantes que están señalando las cosas que están en la ley. Algunos legisladores están realmente diciendo que son ciertas como una respuesta a sus votantes o están diciendo cosas que en cierta medida se basan en presunciones, como si quieres seguro de salud, vete a buscar trabajo. Ninguno de estos recortes no se van a perder ningún beneficio, ninguna prestación. Esas cuestiones que son simplemente retóricas, que ya las hemos escuchado muchas veces. Y entre todas las cosas, hay cosas que se están haciendo porque los legisladores realmente no quieren que la gente esté enojada y no quieren ser responsables por cosas que son negativas en la vida de la gente. Es el momento para estar ahí y educarles en lo que hay en la ley y qué es lo que puede significar eso y mostrarles y poder decirles no creo, no me creo lo que me están diciendo y va a tener un impacto en mí. Y realmente, si usted no sabe lo que está en la ley, ese es su trabajo, saber qué hay en esa ley.
Así que creo que siempre es útil asegurarse que los legisladores sepan que están poniendo atención y realmente podemos hablar de otras cosas que puede hacer el Congreso, los legisladores, si escuchan que hay algo que no está bien o que necesita arreglarse, que ya se aprobó el viernes pasado, tienen la capacidad de cambiar esa ley. Ese es su trabajo. Así que no debemos olvidar eso. No debemos dejar que digan no lo sabía o no te va a hacer daño o no va a tardar mucho en hacerse efectivo. Pero si eso va a ser, no, si alguien pierde la cobertura, quiere decir que estaban estafando al sistema. No, eso no es así. Así que vamos a estar influenciando también a la gente a nivel federal, que ahora son los que van a hacer las decisiones sobre cómo implementar esta ley. Hay un mucho público muy grande que aún no sabe lo que está ahí en esta ley, que necesita tener esa información, porque los cambios que están en esta ley de reconciliación no van a empezar a impactar, van a empezar a impactar a un grupo más amplio de gente, no simple a la gente en Medicaid, que no simple gente que da servicio a gente en Medicaid o que reciben pagos de Medicaid. Es un grupo muy grande y es un grupo muy grande también de personas que también les va a afectar por el marketplace, el mercado de salud, y para cualquiera que pierda el seguro de salud, a medida que más gente pierde el seguro médico según van subiendo los gastos médicos de las aseguradoras privadas. Así que tienen también muchos más papeles ahora. Como educador público pueden empezar a hacer esto, pero es aún más importante seguir haciéndolo ahora, que ahora es ley. Ahora es algo tangible, hay algo por esto por escrito, no solo en la ley, el análisis, los artículos en la ley, todos están diciendo lo mismo. Hay muchas oportunidades para que la gente se informe. Mucha gente no sabe dónde mirar. Usted puede ser la persona de la que están escuchando, mm, que no han escuchado de nadie acerca de todos estos cambios. Y les animamos a que sean el experto en su comunidad. Pueden ir a una barbacoa, algún tipo de evento social, en el boliche, pues estos cambios realmente van a impactar un grupo muy amplio de gente a todos los niveles. Y es importante que sepan qué es lo que viene, porque ellos pueden ser parte de ayudar a tomar esas decisiones para que ese impacto sea lo menor posible para sus trabajadores, para el sistema de salud y gente como ustedes. Así que siempre hemos proveído un montón de artículos que hemos reunido durante la semana porque estamos leyendo constantemente nuevos análisis de cosas diferentes. Compartan esos artículos, pero también pónganse ustedes ahí dentro con ellos, de que no es suficiente el poner el enlace, hay que poner una perspectiva personal en sus publicaciones. Simplemente no tiene que ser algo muy largo, dos o tres frases diciendo que "Hey, esto que dice este artículo, esto realmente me llega porque es aplicable a mi situación. Esto realmente describe lo que realmente está ocupando, lo que me preocupa o lo que sea". Así que vamos a seguir poniendo esas cuestiones y compartir todas esas cosas y compartir esa parte de ustedes porque eso es algo de cómo podemos llegar a más gente. Hay una lista de preguntas que damos la semana pasada, pero creo que todavía son bastante válidas. Si están hablando con gente en el patio, en una reunión, en el lago, si están pescando, no sé, en un bote, estos son el tipo de cosas que la gente que no, que no están en Medicaid quizás pueden pensar de manera diferente si supieran que deberían saber eso. Muchísima gente tenemos infraestructuras de cuidados ahora. Hay ahora hospitales. Hay un par de artículos en Nebraska, hospitales que van a cerrar
y lo vamos a hacer ahora porque vemos esos recortes de Medicaid. Y eso es una parte tan grande de nuestro presupuesto que sabemos que todas estas personas perdiendo la cobertura no podemos seguir funcionando con eso. Dicho eso, en menos de una semana después de que se aprobó la ley, escuché en una reunión en la que había gente de Texas que ya estaban diciendo también, estamos aquí escuchando de personas que hay ciertos proveedores que ya no están aceptando Medicaid. Los impactos de todo esto están siempre empezando y cuando estamos empezando a perder esta infraestructura de cuidados, eso impacta a todo el mundo que pueda necesitarlo, incluido personas que están en Medicaid. Y por mucha gente, a a lo mejor la gente no necesita la infraestructura ahorita, pero a lo mejor no van, lo van a necesitar en el futuro muy pronto. Entonces, haciendo estas preguntas es importante para que la gente empiece a pensar cómo pueden cambiar su situación y qué hacer con eso. Hay legisladores que están repitiendo cosas en la ley que no son ciertos y están mandando a sus personas. Entonces, que necesitamos seguir repitiendo las cosas que sí es verdad. Y la mayor parte de las cosas que se han dicho públicamente varias veces. Hay algunos legisladores en Wisconsin que están diciendo cosas de la ley que no son ciertas y creo que hay que acordar cuando la gente está diciendo cosas que no son ciertas, ¿por qué se están metiendo? Y porque no quieren que usted está enojado con ellos, están tratando de evadir responsabilidad, están tratando de convencer a la gente de otra realidad para que lo que está pasando no es obvio. Y creo que es importante que hay que nos recordamos, la gente dice cosas que no son ciertos porque la gente no tiene orgullo de lo que está pasando y no quieren que sepa la gente que ellos tuvieron que ver con estas malas decisiones. Aquí hay algunas cosas que pueden poner que sí son ciertas. ¿Y qué es lo que quiere decir? Algunos de los números van a cambiar, van a subir, pero quiero que tengan una lista de una cosa que están en un lenguaje fácil de entender. Y esas cosas son ciertas. Hay que repetir esas cosas una que otra vez para que estamos como rompiendo las barreras para que la gente pueda entender qué quiere decir esta ley para el futuro. También es importante de continuar de ser, de ser personas que votan para esos legisladores. Si sus legisladores lo escuchan o no escuchan, no importa porque va a haber otro voto y otro voto después de eso. Hay más decisiones de cómo se van a implementar esta ley y que usted debería de tener a corriente su legislador. Y a lo mejor, usted no le gustó cómo votaron aquí, pero, ellos tienen que entender que esos legisladores pueden rellenar, la brecha que existe en el financiamiento. Por ejemplo, aquí hay algunas preguntas, unas muestras. Y le puede ayudar. Son preguntas muy razonables que no
están contestados por las cosas en el ley y representan realidades actuales que de las personas que tienen la experiencia ahora. Entonces damos una lista de preguntas. A lo mejor ustedes tienen otras preguntas. Queremos construir y poner otras preguntas en la lista, otros escenarios. Aquí hay otras preguntas. Creo que una de las cosas que nos reta aquí con esta ley, algunos de los mensajes, si hacemos una categoría de excepción, va a ser bien. No, sabemos que eso no es cierto. Sabemos que las personas tienen que estar en la categoría para ser exento, entonces eso no está bien. Esos detalles de dónde cabe una persona, en qué categoría es la cosa, porque estas cosas no están en la ley, puede ser deliberado que eso. Hay mucho movimiento hacia el nivel de decisión en el Estado o las personas que están implementando la ley. Los legisladores que pueden decir, pues dijimos que usted está exento, pero cuando llega a lo de la implementación, no es cierto. Entonces, si los legisladores no están haciendo lo que usted quiere, los legisladores del Estado pueden hablar con las personas federales y es toda una cuestión de probar las extensiones. El Congreso van a estar en los estados en agosto. Eso es un muy buen tiempo. Si uno no está de vacaciones en agosto, eso es muy buena oportunidad de tener citas con sus legisladores para hablar con ellos cómo funcionan estos programas, por qué son de mucho valor. Usted puede hablar de lo que ahora es ley y decir qué son sus preocupaciones en cuanto a la ley. Hay muchas razones que pueden tener reuniones muy importantes y pueden pedir a sus legisladores cómo van a asegurar que, eh, cómo van a dar de este nivel federal una flexibilidad en los estados. Usted puede tener impacto para la gente con discapacidades, todas las personas que usted está diciendo que están vulnerables, puede apuntar a decir eso lo está no, no va a pasar y puede pedir a su legislador, ¿qué me vas a decir? ¿Cómo vas a asegurar que la gente de Medicaid no va a perder esas cosas? El evento de prensa ayer, que hasta la gente que ha estado apoyado o que ha apoyado la posición de que no se apruebe esta legislación. Bueno, ahora, ¿qué va a ser los impactos? Mucha gente no está diciendo, creo que es más importante que nunca que ayudamos a los reporteros que no se acaba con la decisión del 4 de julio de aprobar esta iniciativa de ley. Esa va a tener, hay que ser conocido que ese cambio, eh, todo lo que va a pasar de aquí a la implementación de ley
hay que ser conocido a los legisladores qué es lo que va a pasar y a los reporteros qué es causa y efecto y qué quiere decir para la gente local, la gente común y corriente. Muchos de ustedes han estado con sus clientes, la gente que usa sus servicios, han estado hablando con otros grupos que están involucrados con gente con discapacidades. Probablemente no se han dado cuenta que está haciendo organización comunitaria. Es lo importante aquí que usted tiene una fundación, una base muy grande de organizaciones que están organizados para defender la gente con discapacidades. Ahora que hay algo tangible que está en imprenta, hay que ir otra vez, que la gente que está trabajando con gente con discapacidades, empezar a hablar con gente en los condados y que gente que va a estar involucrado en realmente ver qué va a pasar ahora y que está implementado. Es muy importante estar hablando con esta gente para que se dé cuenta qué quiere decir. Vamos a empezar a hablar qué es lo que ya está en la ley y qué va a hacer el Congreso con, en el futuro. Mucho no está claro y todo eso da oportunidades para la abogacía. Quiero ser claro, esa ley fue pasado muy rápidamente y no fue escrito de buena manera. Esta iniciativa de ley se pasó muy rápido. Primero empezó en un viernes en la noche, el lunes, fue pasado en el lunes, los reporteros políticos que estaban en el piso del Congreso reportaron que se hacían cambios hasta una hora antes de la aprobación de la iniciativa de ley. Y había como apuntes escritos, no sé, en distintas partes ahí de la sala del Congreso. Entonces no nos debe sorprender que hay em, lenguaje que no es consistente. Hay muchas cosas que la gente realmente no reflexionó de las consecuencias. En contraste, para darles una perspectiva, cuando se aprobó el Affordable Care Act en 2010, ese cambio a la ley creo que tenía un año de debate público. Había 5 comités de Congreso que escucharon partes sobre esa iniciativa de ley y la gente en aquel tiempo dijeron, eso fue hecho de mucha prisa y nosotros acabamos de tener una iniciativa de ley cuando se cambió en un fin de semana, en unos días, y cuando hacemos las cosas rápidamente, no son buenas. Vamos a empezar a hablar sobre qué hay en esta ley en las próximas semanas. Se están haciendo cosas que ahora ya son leyes. Hay mucho del lenguaje, no está claro, está abierto a interpretación. Hay abogados que no están de acuerdo sobre cuál es la interpretación. Mucho de eso es parte de los abogados porque hay muchas cosas que no están claras y eso significa que las agencias federales les va a tener que decir a los estados qué es lo que tienen que hacer o en dónde hay flexibilidad para tomar sus propias decisiones. Y siempre es importante señalar
al Congreso los problemas de los leyes que han firmado que están haciendo daño a la gente, especialmente a gente a la que decían que no querían dañar, porque de nuevo los legisladores hay una razón por la que hay elecciones, porque no asumimos que va a ser la decisión correcta la primera vez. Pueden ir y arreglar los errores, les podemos pedir eso, podemos pedirles, hey, vas a hacer una segunda ley de reconciliación, esta es la siguiente oportunidad para eliminar todos estos recortes de Medicaid en julio que no tienen ya ya no parecen tan bien. Siempre estamos viendo cómo pedirles hacer más por ustedes y corregir las cosas que quizás han estado votando que no surgieron como, no resultaron como ellos pensaban que iban a ser. Así que hay muchas decisiones que van a tener que ocurrir en los próximos meses, los próximos 2 años. El lenguaje de la ley dice lo que las leyes, los estados tienen que hacer, así a nivel muy general, no dice cómo hacerlo. Decisiones como quién cae en estas exenciones, todas esas cosas que se están viniendo en los próximos meses y hay algunas decisiones a nivel de general cómo hacerlo. Todavía creo que cómo van a implementar la ley, como cada estado tiene que implementar en su ley y también hay partes de la ley para tener las agencias federales para ver qué es lo que se tienen que hacer. En otros lugares que va a ser otros lugares donde va a haber reglas administrativas o guías sobre qué es lo que dice la ley o debe hacer la ley. En el pasado, cuando las agencias han tenido que escribir estas reglas administrativas que tienen efecto de ley, ha habido momentos para comentario público. Si hay alguno, es un muy buen momento para que podamos ir y explicar estos escenarios de la vida real sobre cómo van a hacer esas decisiones para decir qué es lo que ocurre, qué pasa con esta persona. Y muchas veces los estados también pueden estar en una posición en la que puedan tener conversaciones con las agencias federales. Los estados pueden decir de, hey, estamos escuchando a muchas personas sobre esto y tenemos las mismas preguntas que tienen ellos. Así que también es una oportunidad para poder hablar de eso y pueden ser parte de todo eso también. Y como hay tantas cosas que no están claras, eso no significa que los estados no vayan a tomar estas decisiones hasta que sepan qué es lo que el gobierno federal les va a pedir que hagan. No van a gastar dinero en cosas que saben que no van a estar bien. A mí también me gustaría comprarme un nuevo sistema de tecnología si tuviera que gastar más dinero haciendo las cosas que no pude hacer la primera vez. Hay cierto cuidado que van a tener los estados, pero eso no significa que vamos a estar esperando para hacer nuestra labor. Eso significa que se recuerden que cada retraso es una victoria, ese nivel de cuidados de lo que dicen, esa es una oportunidad para nosotros, para aumentar el volumen de las cosas que tienen que tenerse en cuenta a medida que las agencias federales hacen una idea de qué es lo que hay que va a pasar. Hay algunas cosas, hay algunos riesgos asociados con esto, porque cuanto más una agencia federal le lleva decidir algo, es menos tiempo que van a tener los estados para tomar decisiones. Otra muy buena razón por la que es importante para nosotros para seguir involucrados porque no queremos esperar a que de una agencia federal tome una decisión que quizás no nos gusta y después ver que el Estado tenga que responder a eso. Es mejor que tenemos alguna conversación positiva e influenciar a nivel estatal ahora para que cuando tengan que tomar esas decisiones de manera rápida ya sepan estas son las cosas que van a ser importantes para abordarlas y asegurarnos que cualquier sistema que estemos actualizando, que sea más fácil para los trabajadores
para ayudar a la gente a través de una aplicación, una solicitud, una renovación y que sea más fácil para los participantes de usar y de entenderlo. Esta diapositiva repite un poco lo que ya acabo de decir, pero también es importante decir que la gente que escribió esta ley no parece que supieran muy bien sobre la complejidad del Medicaid. Y no tampoco parecen entender muy bien sobre cómo los estados han estado creando sus programas de Medicaid, porque cada estado ha hecho cosas muy diferentes. Eso significa que hay muchos detalles que son específicos para cada estado o escenarios de la vida real que esta ley no ha tenido en cuenta, porque la gente que está escribiendo ese texto no saben si eso es verdad, no saben nada, no saben mucho de Medicaid, no son expertos. Son gente que están haciendo decisiones en política que piensan que pueden impactar a Medicaid en cierta manera que tienen en su mente y quizás pueden estar equivocados. Quizás los de cambios que estén haciendo pueden impactar a más personas de lo que tienen en mente. Y es otra oportunidad para para nosotros, para poder hablar y qué es lo que van a hacer y si va a funcionar o no. Y hay muchos detalles de implementación para muchas de provisiones en la ley que son diferentes unas de otras, así que va a haber maneras de impactar a largo plazo. El tiempo límite de implementación es básicamente cuando tiene que estar en efecto. Entonces, cuando ven una fecha límite de esto tiene que estar operativo para el 1 de enero del 27, eso básicamente suena que está muy lejos mentalmente. Parece que faltan 2 años, pero ya estamos ya en 7 meses del 25. Eso ya solo quedan 18 meses y nadie sabe cuáles son las reglas de qué es lo que se supone que vayan a hacer y tenemos todas estas decisiones. Así que incluso usamos eso como el día porque incluso estados en lo que pensamos que falta mucho todavía y los legisladores todavía dicen es como, oh, no, eso no va a pasar hasta dentro de mucho tiempo. No, las decisiones y el dinero que los estados tienen que hacer para poder implementar eso y lanzarlo y tenerlo en efecto están ocurriendo ahora y en los próximos meses. No van a ocurrir en el diciembre del 26, van a ocurrir mucho antes que eso y hay muchas cosas que tenemos que hacernos a la idea de ellas antes de llegar a eso. Y ese es un ejemplo de las dos historias de implementación que han impactado en nuestra comunidad. Después de la ley de cuidados del Obamacare se aprobó en el 26, esa legislación le dio al Departamento de Salud 4 años para crear el sistema que iba a permitir a la gente ir y poder comprar esos planes del mercado de salud. No sé cuántos de ustedes lo recuerdan, pero esos 4 años del, la página de Marketplace se lanzó y básicamente no era funcional. Fue un desastre, podemos decir. Y eso les puede dar una idea que 4 años para llegar a un lugar en el que hacen ese lanzamiento y que no funcionó a la perfección, esto es muchísimo menos tiempo en esta ley para muchas de estas cosas. Igualmente, la ley de mercado, lo que se aprobó en 2011, esa ley todavía no se ha implementado por completo. Tenemos cosas que han tardado años, en las que ha habido mucho tiempo. Esta ley realmente no les da a los estados mucho tiempo, dada la complejidad de lo que se les está pidiendo que hagan. Así que si piensan que algunas de las provisiones de esta ley le estamos dando menos de 18 meses potencialmente para
para hacer una idea, para hacerse la idea de todas estas cosas y que se haga, funcione bien desde el primer momento. Eso en 17 meses, eso no va a ocurrir. Esa no es la experiencia que tenemos de la gente, incluso en este estado. Mucha gente esta ley, pues entonces lo hizo bastante bien comparado con otros estados, pero 300.000 personas todavía perdieron la cobertura. El plan de compra de asistencia médica el año pasado se estaban reponiendo los pagos mensuales porque se suponía que tenían que hacerlos y la primera vez que lo intentaron hacer el sistema no estaba preparado para la cantidad de gente que estaba haciéndolo y pagar sus cuotas y se cayó el sistema. El, y viví desde del retrasaron la implementación de estos 3 años porque había muchas cosas que tenían que arreglar y cómo realmente hacer lo que el Congreso está sugiriendo. Así que de todo esto son cosas que igual son parte de su experiencia personal y son recordatorios también para sus representantes de lo importante que es para que las cosas se hagan bien y de manera exacta para que no pierda la gente cobertura. Estos son algunos ejemplos de algunas de las decisiones que una agencia federal o los estados van a tener que hacer en, en los próximos meses. Es muchísimo. No voy a hablar sobre todas estas cosas, pero básicamente es una pared. Hay muchísimo que evaluar ahí y que pensar. Y puede ser que la gente que están en los programas y saben cuáles son las barreras actuales y saben cómo poder hacer su vida más fácil, están evolucionando sobre cómo hacer esto. La gente que ve el trabajo para ver cómo se puede hacer y cómo se hace una y otra vez, piensen que no solo están pensando sobre cómo implementar estas provisiones en esta ley, es una oportunidad para ver las que no están funcionando bien, que son innecesarias y que estamos escuchando a menudo de la gente sobre cómo hacemos este proceso. Sería útil no solo el hacerse la idea de estas ideas de lo que la gente tiene que hacer, también para implementar esta nueva ley, pero así también hacerlo de una manera que arregle algunas de las cuestiones administrativas que ya tenemos. Recuerden que tenemos una fuerza laboral que está ayudando al gobierno a que todo esté bien sobre quién es elegible. Mucha gente tiene que hacer muchas de las cosas que tenemos que hacer para hacer ese trabajo que sea más fácil. Significa que vamos a estar ahorrándole a los condados y a otras personas tiempo. Estamos quizás reduciendo la cantidad de dinero que puede ser necesario para dar servicio a más personas y darle mejor servicio. Muchas de estas cosas que merecen la pena hacer en este momento. Y ya hay artículos que dicen estos marcos, estos tiempos no se van a resolver de manera sencilla, no va a ser sencillo arreglar todo esto. Así que algunas de las cosas que hemos visto antes sobre páginas web que no funcionan, decirle a la gente que no es elegible cuando realmente lo son, estas son cosas que muy pueden ocurrir porque es muy difícil crear un sistema de una manera de que funcione bien desde el principio. Muchos presupuestos estatales, o sea, hay provisiones que están en esta ley y están preocupando, aprobamos esta ley estatal justo antes de que se aprobara esta ley y tenemos ese presupuesto para cosas que no lo hicimos tan bien. Los estados
los presupuestos de los estados tienen que estar equilibrados y no es algo para el que ocurre para el gobierno federal. Entonces, el gobierno estatal no cubre el gobierno actual. Quizás puedes tener menos ingresos de lo que hay o los fondos federales que esperabas que llegaran al estado no están ahí o tienes nuevos costos que no estaban incluidos en el presupuesto. Eso crea un agujero y cuando eso ocurre, la legislatura tiene que involucrarse para mantener equilibrado el presupuesto y tienen que hacer como una ley para compensar algo en el presupuesto y tú quizás cambiar ese presupuesto, hacer recortes a programas o que subir los ingresos o ambas cosas para compensar por eso y a veces tienen que entrar para llegar ahí y decir hay un costo que no teníamos planeado en el presupuesto, tenemos dinero para cubrir eso y si no lo tenemos, de nuevo, qué tipos de cambios podemos tener en cuestiones de ingresos para hacerlo. Eso es una posibilidad que puede ocurrir múltiples veces. O sea, a medida que aprendemos más sobre cuáles son los cambios, lo que pueden significar esos cambios federales, esa legislatura, si hay un cambio en el presupuesto o si hay gastos que igual no habían planeado y es posible que esta ley haga estas dos cosas. No sé exactamente cuáles serían los plazos, pero podría ocurrir en este ciclo del presupuesto, puede ser parte de la conversación para el siguiente ciclo. Va a seguir ocurriendo en diferentes olas si la ley no se cambia. Y simplemente la última cosa, no quiero asustar a la gente, pero el Congreso todavía está trabajando y hay muchas oportunidades aquí en las que puede haber más recortes. O más cambios, se podría haber más cambios. Así que en mayo hablamos algo sobre cuáles eran las ideas del presidente sobre qué podría ser un buen presupuesto para el año fiscal siguiente. El Congreso está trabajando en ese presupuesto. El 30 de septiembre es el plazo que se han dado para hacerlo y el Congreso está escuchando cosas sobre cómo recortar cosas, cambiar fondos y eliminar eso en esas discusiones. También tenemos una administración que no ha pagado todo el dinero que ya estaba apropiado para el 2025 y les vamos a pedir al Congreso que no usen esos fondos. Y también estamos escuchando de un par de miembros del Congreso que hay interés en hacer como dos leyes de reconciliación más en este otoño. Entonces puede haber una iniciativa de ley de renovación una vez al año. Ese año empieza en octubre. Entonces puede haber otra iniciativa de ley de reconciliación. Nada de eso está como muy firme, pero hay que estar viendo. Y si hay cortes adicional en el financiamiento federal y estamos viendo algo de eso de la administración o de Congreso, va a tener impactos en eso. Hay unos enlaces si quieren ver el texto de toda la iniciativa de ley y hay dos, unas cosas relacionadas con lo de Medicaid, Medicare para otros estados que están aquí, personas del otro estado. No estamos hablando de cómo va a impactar a esos otros estados. Wisconsin no va a afectar en, en ese sentido. El panorama grande. Teníamos, el CBO estima que 1.2 trillones, 1 billón va a venir de Medicare y 1 billón, no, 1.000 millones va a venir para cortar Medicare. No hay como un tiempo límite de tener esta estimado. Hay
que ver que esos números van a cambiar y van a subir. Hay otros estados que están tratando de ver cuándo van a tomar efecto estas provisiones. Hay distintos modelos, esos de KFF, KFF, lo puse lo de Wisconsin aquí, pero pueden ver, va a ser 10% menos en el financiamiento para Wisconsin. Y eso va a tener que ver distintos en los estados. Va a haber menos recortes o más recortes. El, el gobernador y el director de Medicare aquí en Wisconsin está tratando de ser lo menos cortes posibles, pero eso no puede ser seguro. No va a ser cierto en otros estados. 10% menos dinero en unos 10 años va a comprar menos, bastante menos cuidado a los 10 años, cuando llegan los 10 años. Aquí hay un estimado que tiene para cada estado. Están estimado que los cortes a Medicaid va a ser 1.2 billones. El ajuste para Wisconsin es un poco distinto. Creo que estas tres cotas muestra lo enorme de los recortes. No sabemos del impacto todavía y eso no refleja el lenguaje último. Entonces, hay que tener en cuenta que estos cambios van a cambiar, pero van a tener un impacto muy grande en todos los estados y Wisconsin también. Entonces, hemos estado mucho tiempo en este estado y que hay que probar sus requerimientos que lo marca como exento. Aquí está la lista. Estamos viendo qué había en él. Eso es lo que está en la ley. Y eso son cosas que han escuchado antes. Se incrementó la edad de quien está trabajando, no trabajando. Hay algunas exenciones que no son claros de cómo están incluidos. Tiene uno que incluir que la gente que ya han hecho la solicitud tienen otro requerimiento en cuanto a probar su trabajo que están buscando. Si no está requerimiento, no está elegible para Marketplace y dice, 1 de enero de 2027, deja que el Estado que hacer más antes, creo que Wisconsin no va a hacer eso, pero deja que los estados se solicitan una cosa que no tiene que serlo ahorita, digo en el 2027, y puede ser que tenga un poquito más con el waiver hasta diciembre 2028. Y el Departamento de Health y Human Services no quiere que eh, y tienen que desarrollar una regla para el 1 de junio de 2026. Aquí hay algunas cosas que han estado los legisladores federales este,
si quiere trabajo, sí que tiene cubierta médica, hay que tener un job. Y también si necesita un trabajo, están diciendo, pues ve a conseguir un trabajo y hay muchos de los inmigrantes que no están reportando sus trabajos. Las cosas que se supone que están en Medicaid, la mayoría de la gente que están en Medicaid ya están trabajando. Algunas personas están demasiado enfermos, etcétera. Lo pongo aquí para ilustrar algo de la retórica que está escuchando. No, no puede ser realmente de acuerdo con su experiencia. Aquí están algunas preguntas que pueden tener. Voy a poner, esos son los requerimientos community, de la comunidad. Eso es lo que está en la ley. Tienen que tener por lo menos 80 horas por mes de lo que están ahí. Pero eso te pregunta qué cuenta como servicio de comunidad, qué cuenta como un programa de trabajo. ¿Y qué es cómo yo puedo probar que estoy cumpliendo con esos requerimientos? También es cómo pruebas si uno está como un trabajadora por contrato o si usted mismo tiene que tener su invoice. Pero quiero que piensen, aquí están los requerimientos que parece que más o menos que están claros, pero cuando empieza a pensarlo, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que cuenta como trabajo? ¿Qué es lo que cuenta como servicio de comunidad? Se complican mucho las preguntas. También lo he hecho aquí en cuanto a exenciones, lo que está en la ley. Hemos hablado mucho de lo que son los cuidadores y las exenciones para los cuidadores. Aquí está el lenguaje, está en la columna verde y luego, ¿quién está incluido en esa extensión? ¿Qué es lo que tengo que probar que yo estoy en esta categoría de exento como cuidador? Creo que esas son preguntas buenas para sus legisladores. Y si te dicen que que le dicen que, pues el cuerpo federal va a ver eso. Entonces, pregúntale, ¿cómo va a ser usted parte de eso? Eso es la exención, está en la ley en cuanto a gente con discapacidad. Y entonces, cuando el legislador que, ay, esa gente no va a estar afectado. Eso, eso. Eso está sobre las exenciones. Hemos sabido que la gente con una discapacidad no va a estar afectado por la ley. Sabemos que much- eh, mm, eh, pero hay que ver esas exenciones y a ver, ve que si usted va a estar incluido en esas extensiones y hay que pensar más fuerte, ¿cómo va a caber dentro de eso? ¿Cómo prueba que una que está dentro de eso? ¿Qué pasa
que no puede ver un doctor porque no está cubierto por una cobertura de Medicaid. Hay gente que han adquirido una discapacidad a través de un accidente, están esperando una determinación de discapacidad que puede tomar años y no tienen la capacidad de cómo puede entrar para tener una cosa de discapacidad definido. Porque van los legisladores piensan que ya tomaron en cuenta a usted porque ya incluyeron ese lenguaje de exención, pero yo pienso que hay mucha gente que van a estar excluidos en eso o van a perder. La determinación de la elegibilidad es el mismo lenguaje que ha sido consistente en ambas leyes. En Wisconsin esto es aplicable a adultos y niños que están en Badger Care, que es también para todos los programas de Medicaid. También es posible que se aplique y es la exención que se incluyó, que están recibiendo beneficios del Seguro Social, el SSI. Muchas personas en Badger Care, muchas de las personas que están esperando para la determinación de la elegibilidad, que puede llevar hasta 4 años. Entonces, definitivamente hay gente con discapacidades que están en Badger Care que no van a caer dentro de esa exención. Eh, Cobertura retroactiva es un poco un cambio de versiones anteriores de la ley. Todavía reduce el nivel de la cantidad de tiempo en la que la gente puede echar la vista atrás y tener cubiertos las facturas médicas antes de estar aprobados en Medicaid de 3 meses a 2, porque no somos un estado de expansión. En un estado de expansión sería solo un mes. Ayer los trabajadores del condado explicaron muy bien por qué eso es tan importante. Hay mucha gente que tiene un retraso en las solicitudes por cualquier tipo de razón. Algunos que no es su culpa, no es culpa suya, y mientras no están cubiertos y se están acumulando facturas que no pueden pagar. Esto es algo muy importante, aunque parezca que más da un mes más, un mes menos. Si tienes facturas médicas que pueden juntar más de $10,000 que no pueden ser cubiertas porque simplemente su solicitud no se aprobó en el momento adecuado, eso es algo muy importante. Hay algunos cambios que siguen en los impuestos de los proveedores. Wisconsin, como estado, tiene una ley y el presupuesto estatal lo subió al máximo antes de que empezara esta ley. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido para usar esta provisión para conseguir la mayor cantidad de dinero posible. Otros estados tienen unos impuestos mucho más altos para los proveedores y van a obligarles a que los bajen, lo que significa que van a recibir menos dinero federal y no van a poder usar ese dinero como parte de la parte que cubre el Estado para el Medicaid. La ley prohíbe a nuestro Estado poner más impuestos sobre los proveedores. Es lo que tenemos y esto solo había una oportunidad de hacerlo y lo tenemos. Hay partes de 3 reglas administrativas que se van a suspender. Dos de ellas se relacionan con hacerlo más fácil para la gente solicitar y entrar en el plan de ahorros del Medicare, que es el plan que sirve para la gente que califica para Medicare y Medicaid, que paga por cosas que el Medicare no cubre,
con dinero de Medicaid, copagos. Es muy importante para personas de bajos ingresos y muchas de las personas con discapacidades de desarrollo usan ese programa. El lenguaje final no suspende las tres reglas completas, sino partes de ellas. Todavía estamos viendo en general. Creo que lo que es importante saber es que estas reglas que se iba a suponer que iban a hacer las cosas más fáciles para la gente, para seguir estando en Medicaid, han estado modificadas y así algunas de esas reformas no van a ser efectivas. Hay algunos nuevos asuntos que se añaden a la ley que no importan. Se les añadieron a la ley realmente como una respuesta para proveer cobertura para legisladores que estaban votando sí a la ley y estaban abordando ley, que las estaban viendo las preocupaciones que tenían sus votantes. Una de las cosas que se añadieron, seguramente en respuesta a las personas con discapacidad que estaban diciendo: estamos muy preocupados sobre lo que estos recortes de Medicaid van a significar para cuidados a largo plazo en el hogar y en las comunidades. Se añadió una nueva opción para los estados que quieren ofrecer estos servicios para sus personas que no tienen este nivel de estar institucionalizados. Family y CLTS requieren ese nivel institucional de cuidado. Hay muchas personas que podrían utilizar algunos de estos cuidados en el hogar que no tienen ese nivel institucional. Así que en principio no parece una muy mala idea en términos de reconoce que hay mucha gente que necesita algo, ayuda extra. Sin embargo, no va a ocurrir. Y la razón para ello es porque expande de manera radical la cantidad de gente que que podría recibir Medicaid bajo esa exención, y hay muchísima gente que están dando servicio en Medicaid. Significa que el presupuesto de Medicaid va a subir y los servicios en casa y en la comunidad son de las cosas más caras de las que hacemos. Pero también tenemos una población que recibe ese dinero y tiene ese nivel institucional y necesitas dar a esas personas también de la misma manera, además de este nuevo grupo que podría ser elegible y que necesita algún tipo de apoyos también. Así que en un momento en el que muchas provisiones de la ley van a tener grandes recortes para los estados, no es muy probable que los estados vayan a decir: vamos a hacer una exención que va a añadir a personas en nuestro país y vamos a añadir algo de los cuidados más caros que ahora mismo es opcional bajo la ley federal. Y para darles una idea, simplemente saqué esta tabla de la Oficina Fiscal del Estado. Esto es lo que se gasta en un año en cuestiones que son de cuidados a largo plazo. Y esos dos de ellos son Family Care y Iris, y uno son hogares medicalizados. Esos sirven a las mismas personas que están en esos programas. Es mucho dinero. 9% de nuestra población de Medicaid están en cuidados a largo plazo y eso es el 41% del dinero del Medicaid. Entonces, si realmente van a añadir otra exención que va a expandir la población que va a ser elegible, que son los más costosos, en el momento en el que tenemos que recortar el presupuesto, bueno, eso no va a ocurrir. Añadir esta exención no hace nada para proveer los programas, para recortes de los programas actuales, que son que necesita la gente. Así que es básicamente, yo creo que no hay nada ahí. Otro gesto. Los hospitales rurales estaban gritando por lo que les puede pasar. Hacer estas cosas, especialmente los impuestos para los proveedores, que va a recortar los presupuestos, que es una parte de nuestro presupuesto operativo. Eso significa que vamos a tener que cerrar. Eso se escuchó. Pusieron un fondo de 50 millones de dólares que les da a los hospitales rurales cierto dinero
para que les den, con la cantidad de hospitales rurales que hay, no les sale ni a 1 millón. 5 millones de dólares a un año, eso no va a ser suficiente. En 5 años, 1 millón de dólares al año no va a ser suficiente para compensar por los ingresos que van a perder esos hospitales, especialmente si los estados recortan sus programas de Medicaid o hay clientes que van a perder su cobertura, van a tener unos costos muchísimo más altos que esos, muchísimo más que ese 1 millón de dólares. Es simplemente un ejemplo de los legisladores están tratando de estar cubiertos en Medicaid, pero en el estado, pero lo que hicieron es no abordaron los problemas que están creando. Hablamos sobre cómo la ley que depende de la gente de ponerle esas líneas rojas y dejarles afuera de servicio. Aquí hay otro artículo que comparto con ustedes, el mercado de salud, que es lo que hay en la ley final. Hay menos provisiones, pero con un gran impacto. Esto de nuevo va a ser, es una estrategia para hacerlo más, para hacerle más difícil a la gente que se mantengan en el en el mercado de salud o que se apunten a ello. Algunos de estos cambios van a ser automáticos, algunos el próximo año y algunos dentro de 2 años. Una cosa importante que no estaba incluida en la ley era una extensión de los subsidios actuales que mantienen los pagos mensuales bajos. Y al omitir eso significa que a partir de noviembre la gente va a tener que va a empezar a ver cuáles van a ser sus pagos mensuales en el 2026 y van a ser bastante más altos. Las compañías de seguro están poniendo sus tarifas para el año que viene y el primer aviso que estamos viendo en noviembre es lo primero que vimos, así que si estamos pensando sobre cómo conectar esta ley a ese cambio, esa es una oportunidad porque eso no incluye el dinero para otros recortes, no para este. Y eso significa que el costo de salud para gente que está en los planes del mercado, esos van a empezar a subir en el próximo año. Para algunos de ustedes que quizás están en planes de mercado de salud, pueden utilizar una calculadora en línea para ver cuál puede ser ese aumento. Estamos hablando con una persona con discapacidad que ahora mismo está pagando $150 para un plan de mercado de salud. Hizo el cálculo y se le iba a subir a 450. Eso es muchísimo, es el triple. Y depende de dónde estés, se puede subir más o menos, pero la realidad es que muchas personas en el mercado de salud están en los niveles de pobreza. Y en Wisconsin eso es una realidad porque no se expandió el Medicaid. Así que si estás a ese nivel del nivel de pobreza, no estás en Medicaid, seguramente vas a estar en el mercado de salud. Mucha gente está prediciendo que esto va a llevar a que la gente no pueda asumir ese costo alto y mucha gente va a estar sin seguro médico. Eso va a hacer que todos los pagos mensuales de todo el mundo suban. El SNAP, las estampillas. Muchas cosas son similares a los que hemos estado hablando. Esto es un poco extraño. Wisconsin tiene una tasa de error muy baja, así que estaríamos en la categoría del 0% para cubrir lo de federal. Muchas veces esto no tiene nada que ver con fraude, son simples errores, así que es posible que puedes acabar acabando en un nivel mucho más alto de error y puedes tener que pagar mucho más dinero. Hay una provisión que casi premiaba a los estados con altos niveles de errores, especialmente en Alaska, que tiene el mayor nivel de todo el país. Y había una provisión ahí que básicamente les daba una exención de tener que pagar igualar esos pagos. Es una cosa extraña que básicamente crea de para los estados que durante un tiempo subir los niveles de errores, pero para los estados como Wisconsin, que han estado siempre muy bien, han tenido muy pocos niveles de error, que es
es un riesgo es casi un castigo por no tener errores. El 5% de cobertura en un programa tan amplio es una cantidad, un 5% es una cantidad grande de dinero si los niveles de error les sube a esos niveles. Las estampillas también va a tener cambios sobre cómo tienes que probar que estás trabajando. No hay ninguna fecha de implementación. ¿Y por qué es importante? Porque si no especifican nada, eso significa que la fecha en que es efectivo es la misma fecha en la que se aprobó la ley, que es el viernes pasado. Los estados están muy confundidos sobre cómo pueden cumplir con esto de manera retroactiva, con todos estos cambios, que significa una expansión de quién es parte de esos requisitos de empleo. Esto es un ejemplo de un error en la ley, pero les hace saber lo importante que puede ser eso para los estados, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que la gente puede hacer cuando ocurren estos cambios. La mayor parte de las otras provisiones ya hemos hablado con ella de ellas y siguen siendo las mismas, así que suele ser significativo para Wisconsin reducir el nivel de dinero federal que se usa en llevar a cabo el programa, bajarlo del 75% al 25% en el 2027 es un cambio muy grande y los condados ahí son los que son los que están haciendo ese trabajo. Las restricciones de las exenciones también es un gran impacto. Eso quiere decir que algunas comunidades en Wisconsin, porque no había suficiente nivel de trabajadores en esos estados, que hizo que la gente, para hacer a la gente trabajar, esos condados van a perder esas exenciones, lo que significa que va a haber más gente que va a tener que cumplir con esos requisitos de trabajo. 5 millones de personas podrían perder toda la cobertura de sus estampillas en este modo. Hay muchos estimados a nivel nacional que están ocurriendo. En la oficina del Congreso estima que el requisito de trabajo va a significar que 2 millones de personas van a perder la asistencia de comida y el otro estudio independiente dice que va a ser un grupo de 5 millones de personas que van a perder una parte de sus beneficios. Si está quiere ver una síntesis de lo de los beneficios de SNAP y eso también es cierto para Medicaid. Si esta ley hace los cortes más grandes a Medicaid y a SNAP, es, está muy enfocado a estos dos programas, a Medicaid y a SNAP. Y como un recordador, hay 53 millones de personas en el país que tienen SNAP, que depende de SNAP. La mayoría están en Medicaid también. Entonces, puede ser que van a estar en una posición de que van a perder lo de SNAP y también su Medicaid. Y eso es un impacto doble. Voy a hacer muy rápidamente. Esos son artículos que pido que tengan que son cosas que van a compartir con los medios sociales. Puede ser que hay parte de gente en su vida que pueden ver estos mensajes. Tenemos que ver otras maneras de que la gente entiende los impactos de esta ley. Y como hay tantos impactos, yo creo que ustedes van a encontrar que la gente está aprendiendo algo de usted que es importante para la gente y que van a impactar a mucha gente que otros conocidos de ustedes conocen. Aquí hay uno que, que van a ser
impactado por eso que hay que poner lo que necesitan para trabajar. Aquí hay uno para gente que se enferma y no pueden probar cómo van a estar, llegar al Medicaid. Y aquí está una persona que está impactado, que cuida a sus papás, y- pero ella misma está eh, discapacitado y ella está pagado, no está seguro cómo va a estar impactados. Y que está una pieza sobre opinión y cómo van a estar eh, afectados la gente de discapacidades, dando un ejemplo de cómo van a estar impactados y no pueden estar incluidos. Para concluir, nuestro trabajo es conectar la causa de lo que está pasando con esta ley, con el impacto, con los más trabajo para gente en el trabajo, la gente se le va a quitar los impactos. Hay mucha posibilidad de impactar sobre cómo se puede abogar para la gente con discapacidad y cómo usted puede impactar a la gente a su alrededor. Hay que estar aquí porque va a haber mucha gente impactado. Tenemos mucho más trabajo que hacer, que va a tener mucho que ver con los impactos y los recortes. Y voy a parar aquí. Preguntas, eso fue mucha información. Mucha, mucha pregunta, pero creo que usted ha contestado a la mayoría de las preguntas. Creo que se dirigió usted a casi todas las preguntas en su presentación. Muchas gracias a todos. Y cuando van a salir, por favor, eh, contestan eh, la encuesta. Gracias a todos. Vamos a mandar la grabación y los enlaces y los que estaban aquí hoy en la tarde. Estoy viendo las preguntas.